Hola, buenas noches. Un gusto siempre estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio, ya saben, de filosofía católica, es dedicado, consagrado a aprovechar todas las aportaciones luminosas que nos brinda tanto la filosofía como la literatura para los tiempos de hoy. No solo para indagar, digamos, en esta atmósfera en la cual ya nos encontramos instalados, sino también para poder al menos vislumbrar algunos desafíos que tenemos ya que asumir en estos momentos e incluso algunas vías de resolución o de posicionamiento ante todo lo que sucede en el mundo contemporáneo. Bueno, recordarán que estábamos nosotros abordando ya este texto de Dietrich von Hildebrand, Lucha contra Hitler, les dije un gran filósofo católico del pasado siglo XX, y iremos avanzando, ¿no?, dentro de estas respectivas aportaciones. Raúl, buenas noches, qué bueno que estés por aquí. Hildebrand va a insistir, lo dijimos la última ocasión, en la necesidad que tenemos de no perder de vista, en gran medida, un desafío importante, y es el siguiente: que seamos capaces de asumir en carne propia, o sea, en base a nuestra propia experiencia de vida, un compromiso definido. O sea, no podemos andar como divagando o extraviados sin asumir una postura adecuada frente a todo lo que ocurre. O sea, a lo largo de toda la historia de nuestra presencia en este mundo, cada época ha tenido sus respectivas problemáticas, ¿no? Ha tenido también, digamos, sus respectivos problemas. Y asimismo, ha habido personas que han entendido, una, no solo que habría que quejarse de lo que sucede, sino qué es lo que nos corresponde hacer al respecto. O sea, finalmente poder tener como una postura clara y adecuada para sobrepasar, evidentemente de la mejor manera, los tiempos que ciertamente nos han tocado vivir. Así pues, algo que vale la pena destacar es que Hildebrand no solo se limitaba a oponerse al nazismo, o sea, no solo se trata de una simple oposición, o sea, no solo basta con tener, digamos, una especie de postura negativa, ¿no?, de rechazo o de repudio con respecto a aquello en lo que no estamos de acuerdo. No es tanto este el punto. O sea, el punto importante es que, si bien es cierto que nosotros nos podemos oponer a una cierta tendencia o algo que está presente, digamos, ya en estos tiempos, Divina Cano, buenas tardes, buenas noches, también es cierto que, insisto, no vale con esto, o sea, no basta con esto, perdón. Habría que tener como un enfoque más atinado. Y a lo que voy es que así, lo mismo que hace Hildebrand, no solo se opone al nazismo, sino que ante todo él está enraizado en algo positivo. Es decir, no solo se opone a secas al nazismo, sino que su respectiva postura estaba profundamente enraizada en su pasión por Occidente. O sea, aquello que realmente le movía no era tanto el mal que se estaba desplegando, en este caso bajo la forma del nazismo. No era por el mal, era por el amor que tenía a todo lo bueno que digamos que este invasor estaba aniquilando. Y ese es un punto importante que debemos tener. O sea, no basta con repudiar. Ese es, digamos, como quizá la lección más importante para empezar. O sea, no basta con repudiar. Lo que realmente nos mueve a nosotros a tomar una postura de oposición es un amor más grande que no se limita a un repudio. O sea, en pocas palabras, la oposición que Hildebrand mantuvo con respecto al nazismo se debió sobre todo y ante todo al gran amor que tenía por los logros alcanzados en la cultura occidental en amplio sentido. O sea, esto es realmente lo que a él más le movía, o sea, darse cuenta cómo esta maquinaria destructiva, ¿no?, el nazismo, estaba arrasando con todo aquello que la cultura occidental había aportado, ¿no?, a lo largo de tantos siglos. O sea, todo lo que representa, ¿no?, en específico, la gran herencia cultural que el nazismo estaba destruyendo de forma sistemática.
Entonces, espero que esto quede muy, muy claro. Tania Martínez, buenas noches. Jorge Campos, buenas noches. Pati Ávila, buenas noches. Daniel Longué, buenas noches. Saludos a Temperley, Argentina. Un gran abrazo hasta allá. Entonces, esto es importante. O sea, no basta con volverse un opositor a secas, o quizá mejor aún un opositor seco, ¿no? Señalando, esto está mal. Sí, pero tiene que haber algo más de fondo. Si no, es un posicionamiento estéril y, como diría el gran San Benito, amargo. O sea, eso puede generar un celo amargo, una especie de reproche amargo, ¿no? Porque nos estamos solo poniendo al mal. No, tiene que haber como un motor más potente. O sea, tiene que haber una fuerza más genuina que realmente sustente nuestra respectiva oposición. En este caso, por ejemplo, para Hildebrand, insisto, su oposición al nazismo estaba enraizada sobre todo por ese inmenso y apasionado amor que tenía por la cultura occidental. O sea, esto es lo importante, Noemí Sinechi. Saludos, Doc. Saludos, colega. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, porque si no, nos vamos a quedar en un plano meramente, ¿no? Insisto, de reproche amargo o de señalamiento, que francamente no va a ser capaz de llevarnos demasiado lejos, ¿no? Y eso es algo que hay que entender justo, ¿no? En el caso particular de el gran Dietrich von Hildebrand. Entonces, en pocas palabras, ¿no? Lo que le aterraba a Hildebrand es que el nazismo estaba arrasando con todo lo más importante de la civilización occidental, en particular con dos, digamos, ámbitos muy concretos. El primero estaba pisoteando la dignidad de la persona, que había sido justamente ensalzada, defendida y conservada por la tradición occidental. O sea, para el nazismo, lo único que importaba por encima de todo era el partido. Es decir, en este caso, esta articulación, ¿no?, ideológica que tienen para poner en marcha un determinado plan. Así pues, la persona en realidad no cuenta. Tan no cuenta que puede ser exterminada, en el caso ya particular de los judíos. Pero no solo se va a tratar en ese caso de los judíos, sino de cualquier ser humano. O sea, para empezar, aquel que no esté de acuerdo con el régimen también tendrá que ser exterminado. E incluso aquellos que estén de acuerdo con el régimen tendrán que ser exterminados en su más íntima dignidad humana. O sea, tendrán que volverse, pues, esclavos, como lo habíamos visto ya con Virgil Gorgiou, ¿no?, de este proyecto tenebroso. Esto por una parte. Y por otra parte, también lo que le preocupaba tanto a Hildebrand era la creciente barbarización de la moral. O sea, Hildebrand tuvo una sensibilidad excepcional tanto en la estética, él tuvo una formación literalmente cultural muy elevada, ¿no?, muy fina, muy refinada, pero sobre todo tuvo gran interés en la moral. Entonces, él es, digamos, un filósofo que se concentró de lleno en el campo de la moral, porque de acuerdo con Hildebrand, era evidente cómo cada vez más se daba la barbarización de la moral. O sea, por ejemplo, la justificación del crimen. Ángel Ávila, buenas noches. Nicolás Caro, buenas noches. Claudio, Ana Ramírez, del grupo de diálogos interculturales Ñahui, de la ciudad de Salta, Argentina. Oye, qué gusto que estén aquí con nosotros. Un gran abrazo. Nosotros también les mandamos muchísimos abrazos para ustedes. Y qué bueno que tiendan estos puentes de cercanía, de encuentro y sobre todo de enriquecimiento, estos grupos de diálogos interculturales. Qué bueno que se vean muy bendecidos y que sea de mucho beneficio la labor que realizan. Ánimo. Entonces, esta creciente barbarización de la moral es algo que, repito, Hildebrand tenía muy presente. El hecho de que no podíamos, insisto, seguir como indiferentes ante tantas y tantas atrocidades. Por ejemplo, ¿no?, aquí podemos ir extrayendo, afortunadamente, ejemplos concretos para que podamos comprender de una mejor manera posible a qué se refiere. Demos un ejemplo de esta creciente barbarización de la moral. Por ejemplo, dice Hildebrand, yo oía decir, son tantos los que han muerto en la guerra. Recuerden que acababa de pasar, ¿no?, la Gran Guerra, que después ya
en poco tiempo se convirtió en la Primera Guerra Mundial, puesto que se dio una segunda, ¿no? Dice, son tantos los que han muerto en la guerra, escucho decir, que a la gente de la calle ya no le preocupa este asesinato. Y lo peor de todo, la gente empezaba a decir como si no fuera importante. ¿Qué importa una muerte más? Esa es la barbarización de la moral. O sea, el hecho de que todo se cuantifica, ¿no? Todo se vuelve cuantificable. O sea, es tal la cantidad de asesinatos que pueden darse que entonces la dignidad de una sola persona se esfuma, ya no cuenta. O sea, la barbarización de la moral pues consiste en que la dignidad personal de cada persona es anulada e incluso, digamos, diluida dentro de la abstracción genérica de las estadísticas. Tantos muertos. ¿No? Es lo que ahí ese es el ejemplo que vemos de esta barbarización de la moral que Hildebrand de verdad tanto denunció a lo largo de su vida. O sea, el hecho de que, por ejemplo, pensemos que eh, escuchamos que a una persona la asaltaron porque venía caminando sola en la calle. Y entonces decimos, claro, pues es que ¿para qué camina a esas horas solo? Esa es la barbarización de la moral, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros mismos entonces estamos justificando el crimen. Nos estamos diciendo, dadas tales circunstancias, por ejemplo, que sea de noche o que el lugar en el que se transite esté oscuro y que la persona en cuestión vaya sola, entonces se debe cometer ese delito. O sea, así tenía que suceder. Esa es la barbarización de la moral. Ojalá esto también quede muy importante, porque eso es algo muy frecuente en el mundo contemporáneo, ¿no? Asaltaron, no sé, a lo mejor abusaron o atentaron contra la dignidad de una mujer porque tomó un taxi a altas horas de la noche. No, claro, ¿por qué pidió un taxi, no? Es que eso no es el problema. O sea, el problema no es que pida un taxi sola en la noche. El problema es que algo así no puede suceder jamás. Nunca. O sea, no podemos justificar la más mínima injusticia. No tenemos que dejarnos llevar por lo cuantitativo. O sea, no somos números, somos personas. Cuando la persona es degradada a un número, entonces el crimen, de hecho, se pasará ya desapercibido e incluso empezará a ser justificado, como esta última, ¿no?, afirmación que dio Hildebrand al respecto para ejemplificar la barbarización de la moral. ¿Qué importa una muerte más? Hay personas que dicen, bueno, ya somos muchos. Es que el problema no es cuantitativo. Díaz Félix, saludos. Noemí, es parecido a la banalidad del mal de Nussbaum. ¿No será más bien de Hannah Arendt cuando hablaba de la banalidad del mal? O que sea algo tomado por Nussbaum. La verdad, de ella no lo ubico ahorita. Mari, saludos a la familia. Hola. Hilda Cueva, saludos, buenas noches. O sea, esta es la barbarización de la moral, ¿no? O porque una persona a lo mejor sacó su cartera para revisar si traía o no traía cambio, entonces se la robaron. Es que qué tonta, ¿no? Qué tonta persona. ¿Cómo se le ocurre exhibir su cartera? Esa es barbarización de la moral, porque algo así no puede suceder jamás. O sea, eso es algo en lo que va a insistir Hildebrand una y otra vez. Así es Arendt. Ah, qué bueno, entonces no estaba equivocado. Sí, exacto. Aunque en el caso de Hannah Arendt, eh, para ella la banalidad del mal es que esperamos de fondo también algo como extremadamente sofisticado y lo que nos encontramos es justo una especie como de burocratización mediocre, una mediocridad, ¿no? Lo hizo en el juicio cuando hace sus reflexiones sobre Eichmann, ¿no? Que la gente esperaba ver un monstruo y lo único que vieron fue un funcionario de lo más común y corriente, o sea, más corriente incluso podemos decirlo, de lo esperado. Y ahí entonces, ¿no? La banalidad del mal empieza en que se presenta como un monstruo, pero en realidad es pobre, tiene como una pobreza. Y de ahí, efectivamente, se da el paso a la banalización cuando, eh, digamos, todo lo que está desordenado comienza como a normalizarse. De nada, colega. Jorge Campos, abusaron de ella porque llevaba falda corta, ella se lo buscó. Exacto, esa es barbarización de la moral, ¿no? O sea, puede darse, es lo que insisto, ¿no?, en detalles muy concretos. O sea, no crean que necesitamos como una situación realmente excepcional. Se puede dar en el día a día e incluso en situaciones bien ordinarias. Oye, ¿qué crees? Que acabo de comprar una almohada, ¿no?
Y pues resulta que ya se hizo horrible. ¿Cuánto te costó? No, pues 2 pesos. Ah, pues ¿qué esperabas por 2 pesos? No, o sea, es que no tiene que ver con lo que pagamos, tiene que ver con la calidad de lo que es ofrecido, incluso aunque sea gratuito. O sea, si no, empezamos a incurrir, ¿no?, en esta cuestión. Por eso lo que reclama justamente Hildebrand es como si el factor determinante no fuera el asesinato en sí, no el número de muertos que se han producido, el asesinato en sí. Esto es como importante, justo para no seguir siendo cómplices de esta barbarización de la moral, ¿no? O sea, algo que Hildebrand tenía muy presente. De hecho, dirá literalmente Hildebrand lo siguiente: me descorazonaban la ceguera frente al valor moral y la pérdida de la capacidad de horror ante el asesinato que ya se habían filtrado de lleno en la opinión pública. Entonces, vean, aquí hay dos factores que a Hildebrand, digamos, le afectaban bastante. Primero, la ceguera frente al valor moral. O sea, como si todo fuera reducido a una especie de linealidad o de plana neutral, como si realmente no fuera algo relevante, que además tiene que ver con algo que hoy ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, está como muy presente: la pérdida de la capacidad de horrorizarnos ante el asesinato, ante la injusticia, ante el abuso, ante el sufrimiento, ante la pobreza. O sea, ante la pobreza en su sentido más amplio, no solo material, afectiva, intelectual, emocional, espiritual. O sea, como si ya nada de eso realmente fuera algo importante. De ahí pues que entonces se pregunta algo que Hildebrand, que me parece que también es pertinente planteárnoslo, al menos brevemente nosotros. La pregunta de Hildebrand es: ¿y dónde queda la indignación? O sea, fíjense esto, digamos, como este señalamiento. O sea, hoy tal parece que somos capaces de indignarnos por aquello que sí lo merece. Por el contrario, podemos indignarnos, incluso enloquecernos, por cualquier trivialidad. Ejemplo, alguien puede sentirse desquiciado porque pidió la comida sin queso y se la dieron con queso. Y eso le provoca una indignación desbocada. O sea, eso es locura. O sea, en pocas palabras, por lo que deberíamos realmente indignarnos, no lo hacemos. Estamos anestesiados. Y por aquello que realmente no valdría la pena ni siquiera el intento de indignarse, ahí sí hacemos todo un drama inmenso. Porque, para Hildebrand, algo parece evidente. Cuando se pierde ya la capacidad de la indignación, al mismo tiempo nos convertimos en seres indignos. O sea, indignos de la humanidad que supuestamente nos caracteriza. Nos volveríamos fríos, pues. Nos volveríamos una especie de inhumanidad existente. Algo que no reacciona ante tantas situaciones y ante tantos abusos, ante tantas cosas que no pueden ser pasadas por alto. Por eso Hildebrand sostenía claramente una postura enérgica contra el espíritu del mal. O sea, y esto es algo importante de entender. O sea, el espíritu del mal, entendido como todo aquello que afecta profundamente la dignidad humana, en principio. En principio, el espíritu del mal contra todo aquello que atenta directamente contra la dignidad humana, pero también contra todo aquello que afecta y perjudica nuestro hábitat en común. Indignación. Hoy estamos, vuelvo a insistir, tal parece, ¿no? Al menos es como una tendencia generalizada, estamos como anestesiados. Hoy nos hemos vuelto indignos, es decir, carentes literalmente de indignación. Todo lo dejamos pasar. Ay, oye, ¿qué crees que asaltaron a la vecina? Ay, pues
allá para qué salió, ¿no? O para qué llevaba el dinero, o para qué fue a cobrar o a sacar dinero del banco. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Algo así nunca puede suceder, ¿no? Como si fuera, insisto, de lo más común. Así pues, es importante que también nosotros podamos asumir una postura enérgica contra todo espíritu del mal, que de hecho Hildebrand le va a llamar contra todo espíritu criminal. Dice, por eso no podemos darnos un lujo inaceptable. Así como hay hoy lujos materialmente inaceptables, que eso es algo que, por cierto, contrasta mucho con nuestros antepasados medievales e incluso antiguos. Por ejemplo, en la Edad Media podía ser que una persona tuviera animales, ¿no? Para el uso agrícola, bueyes de tiro. Pero nunca se le hubiera ocurrido que a este buey o a este caballo le pusieran herraduras de oro. Era ridículo. No tenía ningún sentido. Hoy sí lo hacemos. Hoy, por ejemplo, alguien puede tener un Mercedes-Benz y aparte, ¿no? Chapeado en oro e incrustado totalmente por diamantes, como lo hay. Yo lo vi de una vez, un ejemplo de un coche así en un reportaje. Uh-huh. Eso es a lo que me refiero. O sea, ¿por qué no nos indignamos ante ese espíritu criminal? Hoy, curiosamente, en lugar de indignarnos, parece que envidiamos aquello. A un antiguo, por ejemplo, podía ser que pensara una riqueza en oro. Nunca se le hubiera ocurrido construir una casa de oro. Era ridículo. Hoy sí. O por lo menos, si no es de oro, que esté, digamos, lo más llamativa posible. Por eso también va a decir Hildebrand que no podemos permitirnos otra cosa, olvidar todas las atrocidades cometidas por todos y por todos lados. O sea, no podemos, insisto, pasar como si realmente no sucediera nada, porque la verdad es que sí está sucediendo. Y aparte está sucediendo cada vez de manera más atroz, ¿no? O sea, de manera más ensañada, de manera más cruel, de manera más dolorosa. O sea, no podemos permitirnos este lujo de ser inmunes, ¿no? Indiferentes ante tanto y tanto sufrimiento, de todo tipo y de muchas maneras. Esto es como importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Charles Péguy, un gran escritor, un gran poeta del pasado siglo XX, converso al catolicismo, si pueden encontrar algo de él, de verdad se los recomiendo mucho, especialmente El misterio de la caridad, o incluso se publicó porque son los tres misterios donde habla de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Está la obra completa, otra obra que se llama Eva, pero él, por ejemplo, ¿no? Empieza a narrar la obra llamada Los Tres Misterios, ¿no? Se basa en su, digamos, como su modelo esencial en el cual él profundizó mucho, que fue Santa Juana de Arco. Y las nuevas consecuencias del materialismo. Pues sí, y de muchas otras cosas. O sea, ese es como un ingrediente, ¿no? Un elemento. Hay otros factores ciertamente involucrados, pero que al mismo tiempo debemos tener en cuenta cómo puede ser el materialismo. Pero, por ejemplo, en una ocasión empieza él narrando una escena donde está Juana de Arco con su amiga y Juana de Arco está bordando, ¿no? Está cosiendo, está haciendo un bordado. Y pasan dos niños que le piden algo de comer. Entonces Juana de Arco deja rápido su bordado, se agacha y saca un pan y se los da. Entonces los niños se ponen muy contentos y se van, ¿no? Entonces Juana de Arco se les queda viendo y se pone a llorar. Entonces su amiga le pregunta a Juana, ¿por qué lloras? Y le responde Juana de Arco, es que tú no entiendes. Le dice, pero no entiendo por qué lloras, si acabas de hacer una gran obra. O sea, no entiendo por qué ahorita estás como llorando o poniéndote así cuando has ayudado, ¿no? A solventar el hambre que tienen estos niños. Entonces Juana de Arco se pone seria, la mira de frente y le dice, es cierto, yo les di pan, ¿quién les va a dar la leche? ¿Se entiende? O sea, esta es la visión compleja. O sea, entender que no podemos pensar que todo se reduce a una sola línea, a una sola óptica.
No, debemos de tener como una visión mucho más ampliada, incluso para, pues, digamos, ejercitar la humildad. Por ejemplo, si una persona está necesitada y le damos una moneda, entender que eso no ha recibido mucho, no pensar que le di mucho, es lo poco que le pude dar. Y que ojalá, ¿no? Mi deseo debería ser que si yo le pude dar una moneda, ojalá encuentre quien le pueda dar 2 o 3 o 1000, porque las necesidades siempre van en incremento. O sea, no se puede acabar con ellas. No podemos quedarnos conformados, ya le di un pan, entonces, pues, hay la leche que me importa, ¿no? No, importa todo. O sea, nos importa todo de todos. Esa es la moral en Kierkegaard. O sea, para él moral y humanidad son sinónimos, prácticamente. O sea, cuando habla justamente de la moral, está hablando de lo más humano de la humanidad, que de hecho es una línea que también profundizó mucho otro gran filósofo católico llamado Emmanuel Mounier, que yo también se los recomiendo mucho. Creo que ya se los había mencionado en alguna ocasión. Por eso dice, cuando nosotros carecemos de indignación, entonces, ¿no? El mundo se transforma, se convierte en un mundo chato, gris y extraordinariamente banal. Aquí sí, aquí entra la banalidad. O sea, pareciera que ya no hay como algo por lo cual no solo morir, sino incluso vivir con convicción. Y aquí vemos, insisto, lo que comenté al inicio, no se trata de una mera oposición a secas, se trata de una pasión mayor, ¿no? Que nos mueve justo por algo más grande. O sea, lo que realmente transforma el mundo no es el odio, es el amor. Al final, esa es la verdadera fuerza de transformación. Y claro, el amor nos hará tomar una oposición o una postura, si quieren, contraria, pero hay algo más grande que nos motiva. ¿Mm? No podemos entonces limitarnos a esta banalidad, como si nada ocurriera o como si todo estuviera absolutamente bien, porque en efecto no lo está. Y no estoy hablando al nivel macro, ¿no? Si hay crisis económica o si ya se desató no una guerra fría, si hay un conflicto. De hecho, sabemos que hay un conflicto ahorita ya entre Armenia, esta ciudad ancestral, literalmente, ¿no? Y Azerbaiyán. Hay gente que está padeciendo, hay gente que está sufriendo. Y por cierto, o sea, ahí al final, ¿quiénes son los que terminan ganando? Pues los que venden armas, ¿no? Los que trafican con armas. Muchos de ellos, justo ese es su negocio, la provocación y generación de conflictos, sin importar que eso involucre la pérdida de vidas humanas. Y que por último, como señala Hildebrand, esto es resultado de una mentalidad ignorante y estéril. Y entendamos estas dos referencias. Una mentalidad ignorante. No estamos diciendo que es una persona que no lee, o sea, que no ha leído muchos libros o que no tiene conocimiento de tales autores o de tal línea. No, 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 no. Estamos hablando de una mentalidad ignorante porque está dormida. Una mentalidad no atenta a la gente que lo rodea. Raúl Mondragón, pero será una distorsión y no una carencia de la indignación. Claro, o sea, se puede dar efectivamente una distorsión, pero digamos que la carencia de indignación es una amputación de humanidad, ¿no? O sea, es como si, a ver, como saben, yo tengo 2 hijas. Imagínense que de repente, ¿no? Yo las llevara al parque y pasara una persona y les diera una gran patada en la espalda a cada una. Y yo siguiera como si nada. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa? O sea, por lo menos tiene que haber una mínima indignación. Incluso si no me indigno yo, habrá quien sí lo haga. Y eso lo vemos a diario. Cuando una persona no reacciona, habrá otra que sí lo hace. O sea, el hecho de que algo así, vuelvo a insistir, no puede suceder. Entonces, hay una ignorancia, por decirlo así, que no es estrictamente intelectual. Hay una ignorancia vivencial. O sea, hay una ignorancia de las vivencias concretas de muchas personas, incluso de las que podemos tener más cerca. Por ejemplo,
Hay personas con las que podemos tener un contacto cercano, incluso frecuente, y no saber nada de sus verdaderos problemas o necesidades, que insisto, no necesariamente tienen que ser materiales. Pueden ser emocionales, pueden ser psicológicos, pueden ser afectivos, pueden ser familiares, pueden ser espirituales, pueden ser de muchos tipos. Ujú. Y nosotros a veces lo pasamos justamente por alto. Esa es la ignorancia vivencial y por ende estéril. O sea, incapaz, ¿no?, de dar como algo benéfico, de abonar el campo en el cual estamos todos, no todos y cada uno de nosotros. Una mentalidad entonces ignorante y estéril. Eso es algo que, evidente, como nos lo anuncia Hildebrand, tendríamos que rechazar, porque esta mentalidad eh, ignorante y estéril también se da en base al contagio de las tendencias dominantes. O sea, hay que entender que, vuelvo a insistir, cuando nosotros formamos parte de una atmósfera y no estamos atentos, terminamos como sumidos dentro de los criterios que ha ido imponiendo esta atmósfera. O sea, terminamos pues también contagiados. La ignorancia vivencial también puede darse por medio de contagio. ¿No? Y más cuando ya se trata de una tendencia, vamos a decirlo así, generalizada, o por lo menos ya bastante instalada. Por eso es tan fundamental que nosotros estemos dispuestos también a llevar a cabo en la propia vida todo el conjunto de correcciones que sean pertinentes. O sea, hay veces en las que cada uno de nosotros pues, tiene que hacer diversas correcciones. O sea, no está mal la autocrítica. A ver, ¿qué me falta por aquí? ¿Mm? O no sé, a ver, estaba en la calle y de repente vi que venía un indigente con toda la intención de pedirme una moneda o algo de comer y yo me volteé, o sea, incluso lo evadí, digamos, lo desprecié por adelantado. Ni tiempo ni oportunidad le di de que se acercara a mí. Creo que una buena pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué lo hice? O sea, ¿qué me está pasando? Ujú. ¿Por qué en lugar de salir al encuentro, por qué más bien me escondo, ¿no? Como lombriz. Si ustedes saben, a las lombrices, ¿no? Son fotosensibles, o sea, no les gusta la luz. De hecho, si tú sacas una lombriz de la tierra, rápido intentará volver a meterse. A veces es lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Nos gusta no tener bajo perfil, sino estar enterrados. O sea, no tener que ver con nadie más. ¿No? Solamente me limito a lo mío y todo lo demás no me importa. Y de fondo no me importa porque no me interesa. O sea, hoy también tenemos, ¿no?, un profundo desinterés, en el sentido literal. O sea, le hemos como perdido el interés a las cosas más importantes de esta vida. Y aquí sí se genera una distorsión. En lugar de interesarnos por lo que realmente vale la pena, nos interesamos por cosas estériles, o sea, por cosas que realmente no requerirían, por así decirlo, toda nuestra atención. Ejemplo, si yo no reacciono, ¿no?, con fuerza, si no muestro interés por la situación de vida de la gente que me rodea, con la que tengo contacto, que observo, etcétera, ¿por qué me intereso tanto, por ejemplo, por el número de likes que han dejado en mi última publicación? O sea, si no me interesa la vida de mis compañeros de recorrido, o sea, de mis prójimos, de mis cercanos, ¿por qué, por ejemplo, entonces sí me interesa la postura adecuada que voy a tomarme en mi próxima selfie para publicarla en mi Instagram o en mi Facebook? O sea, aquí es como un poco lo extraño, ¿no? Pareciera que nuestra atención se va por cosas irrelevantes. Y lo que verdaderamente debería de captar nuestra atención
no importa. Eso es también lo que había mencionado justo Hildebrand en términos de ceguera. O sea, hoy hay cosas a las que debería uno entregarse y no lo hace. Y hay cosas que no debería entregarse y lo hacemos por completo. Así pues, nos dice Hildebrand la importancia que tiene el hacer correcciones y también no dejar de lado incluso la obligación moral de rechazar. O sea, aquí es donde entra una cuestión que se ha pasado también por alto. También hay una obligación moral de rechazo, de rechazar. Esto no. O sea, yo puedo decir sí, pero no así. Y eso es muy moral. Es como si yo dijera, a ver, vamos a darle de comer a una persona. ¿Le aventamos la comida en la cara? O sea, ¿le aventamos el plato? No, sí, pero no así. Así no. O sea, ¿se acuerdan también esto que acabamos de ver nosotros como Joaquín Fest del Egonon? Yo no. Esa es una obligación moral de rechazar. Yo no. Aunque todos lo hagan, yo no. Y hoy también tenemos una obligación moral de rechazar tantas y tantas cosas que suceden a diario, alrededor del mundo entero. Jorge Campos, una mentalidad estéril capaz de dar buenos frutos. Divina Cano, hacer correcciones y obligación moral de rechazar. Claro. O sea, también nosotros no podemos decirle sí absolutamente a todo. Hay cosas que no. O sea, también estamos llamados a decir no. De hecho, tenemos la obligación moral de rechazar. No podemos permitirlo todo. Eso le pasó a algunas personas que, por ejemplo, fueron educadas desde niños en el nazismo y llegado el momento tuvieron como un destello de lucidez y comprendieron esta obligación moral de rechazar, decir, no, esto no puede suceder, esto no puede ocurrir, aun cuando les haya costado la vida. O sea, no podemos dejarlo pasar absolutamente todo. Caramba, o sea, nosotros sí tenemos un sano criterio de rechazo. Por ejemplo, cuando nos dan a comer alguna fruta, un plátano o una banana o un banano, no sé cómo le llaman en otras partes, un plátano, una banana, le quitamos la cáscara, nos llega pues, con todo, ¿no? Todo, al fin, no importa, no, sí importa. O sea, tenemos una obligación moral de quitar. Lo mismo pasaría con una naranja o con una mandarina. Le quitamos la cáscara es amarga. Esto no, pero la fruta sí. O sea, ¿se entiende? Debemos de hacer correcciones ordinarias, pero también debemos de tener la valentía de asumir en la propia vida esa obligación moral de rechazar, esa obligación moral de asumir un no con mayúsculas, decir, esto no, yo no puedo ser partícipe de esto, aún a la distancia. Hay cosas que en definitiva no pueden suceder. Aun cuando yo no pueda hacer que cambien, estoy llamado a rechazarlas interiormente, por lo menos. O sea, a ver, tal vez yo no puedo acabar con todos los asesinatos que se cometen hoy en día. México es un caso doloroso al respecto. No minimizo otras partes del mundo, pero México de verdad es doloroso, ¿no? Este espíritu criminal. Pero interiormente yo tengo que rechazar digamos, esa ola de asesinato, ese espíritu criminal. Es decir, esto no está bien. Sea lo que sea, o sea, fuera como fuera. Es que él se lo buscó. No. Y ya veremos adelante por qué. Porque eso es otra de las sutilezas que nos presenta justo, ¿no? La trampa del mal. Volvernos cómplices, aun cuando no sea una especie de complicidad abierta y evidente. Como dijo Hildebrand, fíjense lo que él decía. Lo mío es romper líneas de batalla. O sea, cuando él habla de líneas de batalla, está hablando pues del sistema establecido. Está pensando en el nazismo, ¿sí? Como la tendencia dominante. Si lo mío es romper líneas de batalla e incluso ser perseguido por ponerme del lado del bien, por defender la justicia y la verdad, que involucraba afirmación, sí, pero también obligación moral de rechazar. Oye, no. Y a veces nosotros lo vemos. O sea, si por ejemplo vemos que una persona adulta está maltratando a un niño, lo está, digamos, lastimando incluso físicamente, no falta quien ahí le dice, oye, no, déjalo,
O sea, esa es la obligación moral de rechazar. Lo hacemos de manera espontánea. No entiendo por qué no lo hacemos de manera permanente y convencida. Porque a veces, decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, lo que nos termina ganando es el respeto humano. O sea, a veces no asumo la obligación moral de rechazar abiertamente por evitarme problemas o por evitar confrontaciones o por llevarme la vida más tranquila. Sí, pero al hacerlo, al final, lo que termino haciendo es promoviendo aquello que supuestamente no acepto, permitiendo justamente que crece. Así pues, no olvidemos que estamos llamados también a esta obligación moral del rechazo. Y sobre todo, dice, habrá que tener en cuenta cuánta gente hay que simple y sencillamente se deja llevar por pereza intelectual, por ideas sin base. Por ejemplo, dirá Hildebrand, ¿cuánta gente hay que es víctima de la idea de que el curso de la historia es inevitable? Bueno, pues es que así son las cosas. ¿Qué quieres? Los tiempos han cambiado, ¿no? Hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Hagas lo que hagas, nada va a suceder. ¿Qué no es esa la peor de las derrotas? O sea, una derrota por anticipado que ni siquiera nos permitió la mínima posibilidad de lucha. Dejarse llevar por la idea de que, pues no importa, o sea, la gente nunca va a cambiar, este mundo no va a cambiar, al contrario, va a ser peor, va a ser peor. No, o sea, esto ya es, digamos, como otro, ¿no? De los puntos a los cuales nosotros nos tenemos también que oponer. Es una obligación moral decir, no, es que no es así, no es verdad. Yo no sé si han leído este gran autor, Václav Havel, les comenté una vez ya el texto, ojalá lo hayan leído, El poder de lo sin poder. Si no, ya habrá oportunidad, ojalá, de presentarlo aquí, de comentarlo, ¿no? De charlarlo, platicarlo en este espacio, porque ese es uno de los elementos que él denunciaba del totalitarismo. Recuerdan Orwell, ¿no? Cuando hablábamos del totalitarismo. Decía Václav Havel, o sea, el sistema, y él estaba hablando en particular del comunismo soviético, que era justo el que había dominado, ¿no? La República de Checoslovaquia, en su momento la ex República de Checoslovaquia, después se dividió en la República Checa y Yugoslavia. Aparte, cuando estaba el comunismo soviético, decía Havel, es que no nos damos cuenta que nos dejamos llevar por este tipo de convicciones que carecen de sustento. Dice, cuando pensamos, por ejemplo, que no, ¿para qué haces algo? De nada va a cambiar. Justo lo que hacemos es permitir que este sistema inhumano siga en pie. Eso es justo lo que estamos permitiendo. O sea, en pocas palabras, nosotros mismos lo estamos alimentando. Por eso, Václav Havel es otro de los grandes para estos tiempos que nos ayuda a entender lo que sucede y también, ¿no?, a detectar a lo mejor qué es lo que nos está faltando, asumir de manera concreta en la vida propia. O sea, no andar como en un vago extravío, pensando que, bueno, las cosas pues así son y pues ya nada va a suceder. Es que justo lo que desenmascaró Václav Havel es que cuando las personas se dan cuenta de que las cosas no son inevitables, es justo cuando el sistema tiembla. Porque de hecho el sistema depende de que no se haga nada, o sea, de que no hagamos nada. El espíritu criminal, o sea, eso es lo que quiero decir, pues, ¿no? ¿Cómo es? O sea, el espíritu criminal depende de que nosotros nos mantengamos al margen. Mientras más al margen, mejor. Porque en el momento en el que se reacciona contra ese espíritu criminal, este es vencido. O sea, un poco lo que muestra Havel es que el poder que se puede ver expresado en este mundo en realidad no tiene poder. El poder está en otra parte, en el poder de los sin poder. O sea, en aquellos que formamos el tejido social de a pie. O sea, en la gente, pues, común y corriente. Dice, por eso también insiste Hildebrand, no nos deberíamos de dejar llevar por ese tipo de ideas. No te esfuerces, no lo intentes, ¿para qué? ¿Que no acaso es una fuerte tentación que podemos llegar a experimentar y que sobre todo sabemos proviene del mal espíritu
y que se llama desánimo. Ay, bueno, hoy voy a hacer ejercicio, ¿no? Tengo la intención, las ganas de hacerlo. Y me viene como un pensamiento de repente, ay, no, ¿para qué? Qué flojera. Ay, no, sí, entonces no voy a dejar de comer, no tiene caso, no vale la pena. ¿Cómo terminamos? Abatidos. Lo mismo pasa en este caso. Este tipo de ideas, ¿no? Que suelen andar sueltas por ahí, aparentemente inofensivas, pero extendidas, nos termina dejando abatidos, o sea, fuera de combate. Eso es lo grave. Terminamos ya fuera de combate. No representamos ningún tipo de peligro. Cuando insiste Hildebrand, debemos darnos cuenta que en realidad se trata de una maniobra cuidadosamente planeada de antemano. Ya habíamos visto con Joaquín Fest cómo es que se puede llegar a sustentar un poder de este tipo, un totalitarismo, una barbarie, ¿no? En pocas palabras, de este modo. Bueno, esta es una de sus estrategias, invitar al abatimiento. Por ejemplo, ¿cuántas veces pensamos de que si quiero estudiar política? No, pero es que ya, o sea, es que ser político es sinónimo directo de corrupción, ¿no? Está tan sucio ahí que, sí, bueno, entonces, ¿cómo va a cambiar? Es como si yo dijera en una habitación, híjole, está tan sucia que no hay ni que intentar limpiarla, ¿no? Al contrario, que se ensucie cada vez más y más. ¿Qué no sería justo lo contrario? Es decir, no habría que empezar al menos poco a poco con una labor distinta, con una labor diferente, en este caso de limpieza, sin que nos dejen abatidos o quebrantados, o sea, vencidos por adelantado. Ujú. Por eso nos deja Hildebrand aquí una pregunta más. ¿Por qué no hubo resistencia? O sea, ¿por qué tal parece que dejamos que todo sucediera? En este caso, las atrocidades del nazismo. Y en el mundo contemporáneo, ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay resistencia? ¿Por qué hemos llegado a este límite? ¿Por qué ha crecido tanto el índice delictivo? ¿No será también porque lo hemos permitido? ¿No será también porque no nos hemos opuesto? ¿No será quizá también porque hemos abandonado esa obligación moral de rechazar? Esa obligación moral también de corregir. ¿No será porque al final lo hemos dejado todo pasar poco a poco? Claro, Hildebrand tiene una referencia, una explicación. Dice, el motivo de tanta pasividad, de tanta ausencia de resistencia, era el miedo. Ya lo habíamos comentado, como Joaquín Fest, y también al inicio de Hildebrand. ¿Por qué? Porque el miedo ciertamente paraliza. De hecho, si alguien te asusta, o sea, literalmente, si alguien te mete miedo, te paraliza, o sea, hasta tu reacción es de parálisis. Bueno, también el miedo paraliza nuestra reacción. O sea, el miedo, lo que quiero que entiendan es que el miedo paraliza la moral. Literalmente la paraliza. Y eso es lo que se pretende. Ujú. Que no seamos capaces de reaccionar, sino que nos mantengamos netamente paralizados. Dirá Hildebrand, hay un momento en que la intimidación y la parálisis se consolidan de tal manera que nos volvemos pasivos ante el daño y dejamos de resistirnos activamente, aun cuando la posibilidad de resistencia sigue existiendo siempre. Veamos entonces estos tres elementos fundamentales. Uno, cuando la intimidación, cuando el miedo se incrementa, se consolida con la parálisis. ¿Qué es lo que se busca con esta parálisis? Que nos volvamos meramente pasivos ante el daño. Hoy lo hacemos. Si estamos, por ejemplo, en la calle y a una persona la asaltan, todos bajamos la mirada, nos volteamos, nos hacemos los que no vemos. De hecho, nos hacemos a un lado, pasivos ante el daño. De fondo, esta pasividad, lo que realmente expresa es ya una ausencia de resistencia activa. O sea, parece pues, ¿no?
que se ha paralizado nuestra capacidad de resistirnos activamente ante tanta atrocidad, ante tanta injusticia, ante tanto abuso, aun cuando esa real posibilidad de resistencia no se anula, se sigue manteniendo. De hecho, Václav Havel, que insisto, si no han leído ese texto del poder de los sin poder, se los recomiendo, es una obra extraordinaria, es justo lo que rescató. O sea, lo que rescata Václav Havel es esa posibilidad de resistencia que ha sido paralizada, sí, pero no anulada. Y fue tan certero el análisis de Václav Havel, no sé si lo saben, él trabajaba como obrero, ¿no? Era en una fábrica de cerveza de la ex Checoslovaquia, y al escribir este libro, ¿no? La gente lo entendió. Y lo que despertó, digamos, lo que sacó de nuevo a la luz Václav Havel con este librito fue esta posibilidad de resistencia que sí sigue existiendo. ¿Y saben qué es lo que produjo? La llamada revolución de terciopelo. No se rompió ni un vidrio, no se tiró ni una sola bala. Por eso se le llamó una revolución de terciopelo, suave, fina, elegante. Y cayó el régimen comunista. Eso fue lo que lo hizo. Cuando el régimen cayó, justo porque se recuperó esa posibilidad de resistencia que aunque paralizada, seguía siendo existente, a quien luego jalaron para ser entonces el presidente de la nueva Checoslovaquia, fue a Havel. Lo que le dolió fue la división, la separación entre la República Checa y Yugoslavia. Y él decía, no, pero yo no, o sea, si yo he denunciado el poder y digamos todas sus estrategias, sus mecanismos, justo no quiero estar ahí. Porque el poder decía, sí corrompe, y mucho. Y bueno, lo pusieron. Y de hecho estuvo 2 periodos. Pero gracias a esto, o sea, gracias a esta posibilidad de resistencia siempre existente, es que incluso todo un régimen tan rígido, tan severo, y hay que decirlo también como es, tan criminal, cayó sin necesidad de que se desatara justamente una guerra. Miguel Anaya, buenas noches. En estos tiempos en México se habla de no tener libertad. Pienso que sí, sí lo hay, pero existe la corriente de estar sometidos a que no lo haya. ¿Usted cómo percibe esto? A ver, déjame tratar de entenderte un poquito. Bueno, se dice que no hay libertad. Sí, evidentemente sí la hay, ¿no? Yo creo que más bien se puede como malinterpretar lo que se esté entendiendo en este caso en particular por eh, libertad. O sea, yo creo que aquí hay algo importante y es como esta especie de sometimiento, ¿no? Una paralización interior que muchas veces viene sobre todo por como mecanismos discursivos, por fraseología. Yo creo que sería la palabra más pertinente. Por una fraseología que pretende dominarnos justamente, ¿no? Para llevarnos a un estado interior de abatimiento. ¿Cuántas veces no estamos convencidos de que todo está ya muy mal? De que cada vez incluso la cosa está peor. Y no olvidemos algo, todo pensamiento no es neutral. O sea, todo pensamiento siempre conducirá a una emoción. Siempre. O sea, un pensamiento no es neutro. Siempre está en conexión con nuestras emociones. Y no se queda ahí. Cuando el pensamiento ya es emoción, entonces este se convierte en reacción, generalmente negativa. Ejemplo muy simple. A lo mejor me acabé de bañar y me estaba peinando y me quedé viendo y pensando y dije, ay, no, ya estoy muy viejo, ¿no? Y después no solamente fue el ya estoy muy viejo, estoy lleno de canas, ya tengo muchas entradas, ¿no? Ya tengo arrugas o arrugas sobre arruga, o ya no veo bien. Entonces empecé con un pensamiento aparentemente inofensivo, pero después ya no solo fue ese pensamiento, se desata la guerra. O sea, literalmente se desata la guerra. Ejemplo, ya estoy grande, en lo que me estaba cambiando, así pensando y no he hecho nada de mi vida, ¿no? Creo que soy un fracasado, se me ocurre abrir el Facebook y me aparece una publicación de mi amigo de primaria
que era sumamente pésimo para la escuela, pero que ahora está comiéndose una rebanada de pizza fuera del Coliseo Romano y tiene otra foto tomándose una botella de vino afuera de la Torre Eiffel y yo aquí de fracasado, tal, tal. Lo dije, en la tarde, yo ya no tengo esos pensamientos, yo ya me siento mal. Y quizá nos ha ocurrido. A veces, ¿no? Alguien nos pregunta, ¿qué tienes? No sé, me siento mal. ¿Pero por qué? No sé. O sea, ni en eso pusimos atención. O sea, ni cuenta nos dimos qué ocurrió. Y de ahí lo que viene es una reacción. Es decir, una reacción interior, una reacción vivencial. En este caso en particular, la reacción que se busca es el abatimiento. ¿Se entiende? Miedo, ¿no? La fraseología que nos intoxica de miedo. Después del miedo viene la paralización interior, el hecho de no intervenir. Y esta paralización, al final, ¿a qué nos va a conducir? Al abatimiento, al desánimo, al vivir siempre como decaídos, al no encontrarle chiste absolutamente a nada. Por eso, ya para terminar la ocasión de hoy, dirá algo muy importante Hildebrand. Dice, como católico, son palabras suyas, ¿no? Como católico y como filósofo católico, mi conciencia me impedía ser testigo de tantos horrores y guardar silencio. O sea, no podemos permanecer callados ante todo lo que sucede, ante tantas y tantas cosas literalmente horrorosas, que no tienen que ser necesariamente sangrientas. Hay horrores sutiles. Como hay veces, ¿no? En que la gente engaña con una enorme facilidad. ¿Cuántas veces a lo mejor, ¿no? Le dijimos a una persona, te amo, eres el amor de mi vida, sin ti me muero. Y al otro día pareciera que eso nunca sucedió. Esos también son horrores. Esas también son atrocidades, sutiles, pero hacen daño. Y mucho, de verdad, mucho. O sea, no solo nos vayamos por el lado sangriento, ¿no? Digamos por el lado criminal más evidente. No, hay crímenes silenciosos. Hay atrocidades que no hacen ruido, pero sí matan. La falta de honestidad, la falta de honor, la falta de integridad, el uso abusivo del lenguaje, las mentiras, aun cuando digamos que eran mentiritas, de verdad es que terminan haciendo finalmente mucho daño. Así también debemos asumir este deber de conciencia. No podemos ser testigos de tantas atrocidades y guardar silencio. Eso no. O sea, ese, por ejemplo, hay un silencio culpable, hay un silencio culposo. Quizás hasta me gustaría decirlo así como en términos un poquito más jurídicos, ¿no? Porque uno de estos, digamos, silencios es justo dejar sola a una persona en momentos tan difíciles y penosos, en abandono, no abandonar. Cuando nuestro llamado es justo lo contrario. O sea, nuestro llamado se dirige, ¿no? A establecer cercanía, a establecer contactos, encuentros, pero encuentros vivos, de saber que no somos sombras, no somos cosas, como de hecho ya lo había intuido, ¿no? Tal vez no desarrollado tan ampliamente, pero sí lo intuyó muy de manera certera Franz Kafka. Si ustedes ven el proceso, si leen el proceso, verán cómo él habla de esta especie de abandono de lo propiamente humano. La gente se convierte en un mobiliario más del entorno. Nos volvemos cosas grises. A veces, creo, las personas no necesitamos tanto dinero. A veces necesitamos una mirada. Que alguien con una mirada sincera nos devuelva incluso la dignidad. Que con solo una mirada
nos pueda decir, sí existes, aquí estás, yo te veo, no estás solo. Ujú. Son estos detalles, digamos, sutiles, porque a veces pensamos que los conflictos se libran, ¿no? En grandes términos, y no, también se libran, ¿no? En los entornos más cotidianos y más inmediatos. Señora Gloria, un gran abrazo para usted, saludos, bendiciones. Usted y toda su familia. Jorge Campos, las palabras tienen consecuencias. El silencio también, claro, hay silencios culposos. Y les decía, o sea, el hecho de que no nos invisibilicemos a nosotros mismos. Ujú. No hay que invisibilizarnos, al contrario, ¿no? Estamos llamados a devolverle la existencia a todos aquellos que han quedado al margen del mundo. O sea, están en el mundo, pero nadie los ve. Y si los vemos, no nos importan, no nos interesa. Ahí es cuando creo que debemos de ampliar no solo nuestras perspectivas, sino nuestro corazón y poder superar o ya dejar de lado esta ignorancia vivencial que créanme nos está haciendo mucho daño. Pero bueno, con esto terminamos ya el día de hoy. Espero que les sea de algún provecho. Seguimos en contacto y les recuerdo que ya este viernes iniciamos pues, para los que estén interesados, estas sesiones de formación permanente en torno a el pensamiento del gran Joseph Ratzinger, ¿no? Según sus obras completas. Pues que Dios los bendiga, que pasen muy buena noche y que el buen Jesús nos conceda a todos un buen descanso para que mañana nos despertemos con gusto de empezar a hacer las cosas bien de una vez y para siempre, de aquí en adelante. Un abrazo.